La mujer levantó accidentalmente el expediente hacia la luz. Y el resplandor reveló los secretos ocultos bajo la tinta. Eran los datos más cruciales de la oficina. Inicialmente quiso fingir que no había visto nada. Pero al levantar la vista, descubrió que la respuesta en la pizarra era incorrecta. Tras compararlo, estuvo aún más segura de su propio juicio. Así que se acercó a la pizarra. Y comenzó a calcular rápidamente a mano la trayectoria del cohete. Ese audaz movimiento y su tos atrajeron las miradas de sus colegas. No daban crédito a lo que veían. Una mujer negra resolviendo el complejo problema matemático que los había atormentado durante medio mes. En tan solo unas pocas horas. Completó los cálculos que correspondían a todo el equipo. Para una semana entera. Cuando el director llegó preguntando quién lo había resuelto. El supervisor blanco no sabía dónde meter la cabeza de la vergüenza. He preguntado quién ha hecho esto. Señor, fue Catherine Gobo. En ese momento, ella corría hacia el baño situado a 3 kilómetros. Aunque trabajaba en la NACA, un lugar que la llenaba de orgullo. Y a pesar de su brillante talento para las matemáticas, seguía enfrentando problemas solo por el color de su piel. En su primer día de trabajo, la confundieron con la conserje solo por servirse de la cafetera común. Y al día siguiente, apareció de repente en la mesa una cafetera etiquetada exclusivamente para gente de color. En todo el inmenso edificio solo había baños exclusivos para blancos, mientras que el baño para personas de color más cercano estaba a 3 kilómetros de distancia. Incluso cierto contenido de los documentos estaba censurado. Sus colegas no tenían ni idea, y se escudaban diciendo que era información clasificada. Pero en todo el equipo, solo a Catherine se le prohibía verlo. Esto obligaba a Catherine a perder varias horas cada vez para poder descifrar esos problemas imposibles. La presión diaria la tenía siempre al borde del colapso, pero aún así enfrentó la adversidad con valentía. Gracias a su propio esfuerzo, rompió con el escepticismo de los demás, obligándolos a verla con otros ojos. Con su propia capacidad, cambió la historia de la aeronáutica estadounidense. Desde niña tuvo un don excepcional para las matemáticas. Gracias al apoyo de sus padres, fue enviada a la mejor escuela para personas de color en Virginia Occidental. Con apenas 9 años, ya compartía clases con estudiantes de secundaria. Aún así, los problemas de la pizarra nunca fueron un obstáculo para ella. Los profesores estaban asombrados, convencidos de que el futuro de Catherine sería extraordinario. Pero la realidad es que el camino de Catherine fue arduo y lleno de baches. Tras quedarse sola con sus 3 hijas, tuvo la suerte de que, gracias a su talento numérico, encontró un buen empleo en la NACA. Aunque fuera en un sótano abarrotado y húmedo, allí estaba rodeada de mujeres negras como ella. En 1961, la Unión Soviética lanzó un cohete con éxito. La sola idea de tener misiles enemigos sobrevolando sus cabezas a diario hizo que Estados Unidos viera el peligro inminente. Se exigió a la NACA construir un cohete lo antes posible, por lo que compraron unas computadoras llamadas IBM. Pero antes de que pudieran dominarlas, necesitaban un matemático que allanara el camino. El problema era que, en un edificio lleno de blancos, no había ni uno solo que pudiera descifrar la geometría analítica. Por eso, acudieron al grupo de computadoras de color. La división aeroespacial necesita encontrar a alguien excelente en cálculos. Cuanto antes, mejor. Alguien con la capacidad de manejar geometría analítica. ¿Tiene alguna candidata en mente? Sí, señora. Catherine es la indicada. Ella es capaz de resolver cualquier problema matemático que le presenten. Permítame ir a buscar su expediente. Después de que la supervisora asignó la tarea a su subordinada y se marchó, Dorothy fue tras ella inmediatamente. Le preguntó a sus superioras si aprobarían su solicitud de ascenso. Hace un año, después de que la antigua encargada se fuera, ella ha estado gestionando el grupo de computadoras de color. Pero la respuesta de la otra mujer fue un rotundo no. No tienen ninguna intención de permitir que una persona de color ascienda a un puesto administrativo. Así pues, Catherine fue asignada temporalmente al edificio este de la NACA. La supervisora le recordó que las faldas de las mujeres de color deben ir por debajo de la rodilla, y que solo se permite usar un collar de perlas sencillo. Su trabajo principal consistiría en verificar los informes y revisar los datos de ingeniería asignados. Nunca habían contratado a una persona negra como personal de cálculo. Catherine, no me deje en ridículo. La actitud de la supervisora puso a Catherine bajo una presión inmensa. Tras respirar hondo para calmarse, entró con el corazón en un puño. Apenas cruzó la puerta, un colega blanco la confundió con el personal de limpieza. Sin otra opción, se reportó con la secretaria del departamento. Cuando ella vio que era una mujer negra, su actitud cambió al instante, volviéndose altiva y distante. Le habló con un tono de superioridad y desdén. Sin embargo, tras leer el expediente de Catherine, el director Harrison no la subestimó en absoluto. Además de las tareas diarias habituales, él le encargó a Catherine verificar los resultados de los cálculos de todos los presentes. Al ver esto, Stafford mostró su descontento de inmediato. Por lo tanto, censuró deliberadamente las cifras clave con tinta negra. Y luego arrojó los papeles frente a Catherine para que lo revisara. Mis cifras son correctas. Entendido, las revisaré una vez más. No puedo realizar los cálculos si no puedo ver sus cifras. Es información clasificada, usted no tiene autorización para verla. Justo en ese momento, Catherine sintió la necesidad urgente de ir al baño. Le preguntó a la secretaria dónde estaba el aseo. Pero la mujer respondió fríamente que no sabía dónde estaba el baño para gente de color. En esa situación apremiante, Catherine tuvo que salir corriendo con sus documentos en brazos.
Pero aunque recorrió todo el piso, no logró encontrar ningún baño permitido para ella. Sin remedio, tuvo que salir corriendo del edificio de la NACA. Hacia el área oeste, a varios kilómetros de distancia. De hecho, le tomó media hora llegar hasta allí. Incluso en el baño, no se atrevió a perder el tiempo. Como tardó demasiado, Harrison notó su ausencia. ¿A dónde se ha ido nuestra chica computadora? Se tomó un descanso. Cuando Catherine regresó a la oficina, había perdido una hora entera. Los documentos frente a ella aún no estaban terminados. Y ya había una nueva pila de expedientes esperando ser procesados. Al caer la noche, finalmente terminó su trabajo del día. Catherine le entregó el informe a Harrison. Pero él ni siquiera lo miró. Lo tomó y lo tiró directamente a la basura. No es que despreciara el trabajo de Catherine, sino porque los datos de la mañana ya habían caducado y eran obsoletos. Si tuviera que disculparme por los cambios, no terminaría nunca. La exigencia de Harrison para con su equipo era muy simple. Hay que ver la esencia más allá de los números. Reflexionar sobre las cifras. Antes de que surja el problema, ya debemos haber encontrado la respuesta. Si no podemos asegurar eso, entonces nos quedaremos estancados aquí en la Tierra como tontos. Mientras que nuestras mentes ya deberían estar en la Luna. Al salir del trabajo, ella estaba completamente agotada. Apoyar la espalda contra la pared es una sensación agradable. Hace mucho que no recorro el camino a casa. Rosie se queja de que en 15 años nunca ha llegado tarde ni una sola vez. Trabajando duro todos los días sin una sola queja. Pero ahora, ella misma tiene que encargarse de las tareas de supervisión a diario. Pero no recibe ni ascenso ni aumento de sueldo. Esto le parece una tremenda injusticia. Al ver a Rosie quejarse, Catherine también dijo la verdad. Ella tampoco sabe cuánto tiempo más podrá permanecer en la oficina. 2 días o tal vez una semana antes de volver a su antiguo puesto. Tras regresar, Catherine tampoco tendrá mucho tiempo libre. Ella sola carga con todas las dificultades de la familia. Por eso, durante una reunión, sus 2 mejores amigas se esforzaron por buscarle pareja a Catherine. Un buen hombre. Es el coronel Jim, alto, guapo y todo un partidazo. Dicen que antes era un músico talentoso. Al ver que había química entre los dos, las 2 amigas se marcharon felices. Cuando supo que Catherine trabajaba en la NACA, la mentalidad de Jim seguía atrapada en el pasado. Él pensaba que un trabajo tan agotador solo servía para complicar la vida de las mujeres. Jim estaba muy sorprendido de que permitieran a las mujeres realizar ese tipo de trabajo. Esto hizo que Catherine sintiera que él la estaba subestimando por ser mujer. No quise decir eso. Entonces, ¿qué quisiste decir? Solo estoy sorprendido. ¿Por qué un trabajo tan duro? Jim, si yo fuera tú, mantendría la boca cerrada en este momento. No pretendo ser descortés contigo. Quiero decirte algo. Soy la primera estudiante negra en cursar un posgrado en la Universidad de Virginia Occidental. En el grupo de computación del área oeste. Hay 20 mujeres negras inteligentes y talentosas. Nosotras creemos que estamos orgullosas de nuestra contribución al país. Y eso no tiene nada que ver con que llevemos faldas, sino con que usamos gafas. Que tengas un buen día. El arduo trabajo mantiene a Catherine siempre con los nervios al límite. Por eso, el café es su mejor remedio para aliviar la presión. Pero en cuanto tomó la cafetera, todos mostraron inmediatamente su descontento. No podían aceptar compartir con una persona negra los mismos utensilios. Cuando Catherine se dio cuenta de que había hecho algo indebido, regresó a su asiento con cautela e inquietud. Aunque no dijeron nada, sus miradas lo decían todo. Al día siguiente, junto a la cafetera original apareció una pequeña cafetera, con una etiqueta que decía claramente, de color. Cuando en toda la oficina, obviamente, solo ella era negra. Ya estaba acostumbrada a este tipo de cosas. Catherine soportó la discriminación y levantó la cafetera. Pero resulta que estaba vacía. Estaba preparada para trabajar con estos científicos. Pero sus colegas le entregaban diariamente datos censurados y tachados con tinta negra. Este montón de documentos hacía que su trabajo fuera aún más difícil. ¿Cómo iba a trabajar si ni siquiera podía leer el texto? No se veían los números. Todo ha sido revisado minuciosamente por 2 ingenieros y por mí. Usted solo tiene que comprobar los cálculos. Ante los argumentos de su colega, Catherine tuvo que buscar otra solución. Levantó el documento hacia la luz, aprovechando el trasluz para descifrar la información que había sido tachada. Tras obtener los datos clave, se acercó a la pizarra para realizar los cálculos ella misma. Sus colegas blancos no daban crédito a lo que veían. Un problema irresoluble que los tenía bloqueados. Había sido resuelto por una mujer negra. Cuando Harrison se enteró del asunto, llamó inmediatamente a Catherine a su oficina. Lejos de elogiar su trabajo, le cuestionó si acaso era una espía rusa, dado que la mitad del expediente estaba censurado con tinta negra. Por muy genio que fuera Catherine, era imposible que calculara esos datos a ciegas. Las palabras de Harrison aterrorizaron a Catherine. Ella solo pudo decir la verdad. Había puesto el papel a contraluz para poder leer las cifras ocultas. Tras conocer la historia completa, Harrison no subestimó el aporte de Catherine. Le agradeció por todo su esfuerzo, y al mismo tiempo ordenó que Stafford dejara de tachar esos documentos de ahora en adelante. A los ojos de Stafford, aquello no parecía una buena idea. Él pensaba que debería usar una tinta aún más oscura. Por suerte, Harrison no compartía su mentalidad retrógrada. Durante una fiesta de cumpleaños, Jim apareció nuevamente buscándola. Con música suave de fondo, invitó a Catherine a bailar. Dijo que quizás, por haber estado lejos tanto tiempo,
Sus habilidades sociales se habían oxidado por completo. Y por eso había metido la pata. Jim esperaba que Catherine le diera otra oportunidad. Podría ser mañana. De verdad quiero conocerte mejor. Aún no me he disculpado. Es cierto. Discúlpate, Catherine. Disculparme de qué, Jim, por haberte subestimado. Por subestimar a una mujer tan brillante como tú. Mientras ambos se dejaban llevar por el baile. Un boletín urgente interrumpió la música de golpe. La Unión Soviética había logrado enviar un hombre al espacio. Completando una hazaña impensable. Orbitar alrededor de la Tierra. Para Estados Unidos, fue un golpe devastador. Aunque les doliera en el alma, en esta carrera espacial. Habían perdido por goleada. Bajo una presión terrible. Harrison convocó una reunión de emergencia esa misma noche. Les dijo a todos que la razón de esta derrota era que el rival se había esforzado más que ellos. Dijo eso porque se negaba a creer que la URSS tuviera mejor tecnología que la suya. Por lo tanto, tomó una decisión. A partir de hoy, trabajarían horas extras sin descanso. Hasta que lograran alcanzar a esos tipos. Poco tiempo después, la computadora IBM entró en fase de pruebas. Dorothy entendió que una vez que esa cosa funcionara, su grupo de cálculo del área oeste se quedaría completamente en la calle. Así que después del trabajo, iba a la biblioteca a buscar libros relacionados. Pero la sección reservada para gente de color no tenía el material que ella necesitaba. No tuvo más remedio que ir sigilosamente a la sección de blancos para buscarlo. Debido a esta acción, Dorothy fue expulsada de la biblioteca. Por pura supervivencia, tuvo que llevarse el libro a escondidas. Cada día enseñaba lo que aprendía a todo su equipo. El grupo de cálculo de mujeres negras. No tenían otra opción. O aprendían programación o se sentaban a esperar el despido. En sus ratos libres, Dorothy se colaba en la sala de servidores. Empezó a aplicar lo que decía el libro. Y descubrió la causa. Por la que la máquina aún no funcionaba correctamente. Tras los ajustes finales de Dorothy, la máquina logró procesar los datos con normalidad. Pero desafortunadamente, un empleado la descubrió. Pillándola infraganti entrando sin permiso. Hasta que vieron los datos impresos salir de la máquina. El nuevo empleado dejó de lado sus prejuicios hacia ella. E incluso tomó la iniciativa de preguntarle su nombre. Ese día, Harrison notó que Catherine había desaparecido otra vez. ¿A dónde se ha ido ahora, bajo este diluvio? Catherine iba camino al área oeste. En el baño, intentó secarse la lluvia con papel. Pero eso no es algo que suelan tener en los baños. Para gente de color. Incluso el dispensador de jabón en la pared. No era más que un adorno. Empapada, Catherine sintió por primera vez un agotamiento abrumador. Al regresar a la oficina, parecía una sopa. Harrison no pudo soportar más el comportamiento de Catherine. Ni un segundo más. Le preguntó, ¿a dónde diablos va todos los días? Al saber que iba al baño, se enfureció aún más. Lo que se suponía que debía tomar unos minutos, a Catherine le llevaba una hora entera. Él la criticó por trabajar con negligencia, defraudando sus expectativas. Las palabras de Harrison fueron la gota que colmó el vaso. Y finalmente todo el peso cayó sobre ella. Aquí no hay baños. En este edificio no hay baños diseñados para gente de color. Están a varios kilómetros de distancia. Sabía eso. Tengo que correr al área oeste, a varios kilómetros, solo para ir al baño. Ni siquiera puedo usar una de esas prácticas bicicletas. Señor Harrison. Piénselo un momento. Mi uniforme exige faldas por debajo de la rodilla. Tacones altos y un collar de perlas sencillo. Pero ni siquiera tengo perlas. Con mi sueldo no me alcanza para comprar perlas. Trabajo como una mula día y noche. Y aún así, hasta tocar la cafetera. Hace que la gente me mire con asco. Así que, tenga la bondad de disculpar el tiempo. Que tardo en ir al baño cada día. Las palabras de Catherine avergonzaron profundamente a Harrison. Se dirigió a la mesa del café. Y arrancó la etiqueta discriminatoria frente a todos. Al día siguiente, fue al baño del área oeste. Y derribó el letrero de solo para damas de color. Les dijo a todos. De ahora en adelante. En la NACA no hay distinción entre blancos y negros. Al enterarse de que Catherine enfermó por la lluvia, Jim la visitaba a diario con sopa de pollo. Su sinceridad se ganó el apoyo de las tres niñas. Se tomaron de las manos como una familia y rezaron antes de comer. Tras un tiempo conociéndose, finalmente Catherine aceptó a Jim. Tras días de esfuerzo incansable, llegó el día del lanzamiento del cohete. Se sentaron frente al televisor para ser testigos de este momento histórico. Cuando terminó la cuenta regresiva y el cohete ascendió al cielo, el corazón de todos estaba en un puño por la tensión. Solo cuando el cohete entró en la órbita correcta, pudieron respirar aliviados. Tras el esfuerzo de tantos días y noches, ahora por fin habían alcanzado el espacio. También recibieron los elogios del presidente. Aunque el lanzamiento fue un éxito, no podían relajarse ni medio minuto. Porque pronto habría dos astronautas preparándose para volar al espacio. Para lograrlo, necesitaban calcular los datos con antelación. Y con total precisión. Ese día, Catherine fue a buscar a Harrison. Quería ser la primera en calcular la trayectoria del cohete Atlas. Este es un nuevo tipo de cohete, con parámetros totalmente distintos a los del Freedom. Tenían que recalcularlo todo, para alcanzar el índice de seguridad más alto. Harrison comprendió que esto no se trataba simplemente de números. Era casi como empezar de cero. Él no podía creer que Catherine fuera capaz de lograrlo. Porque esto requiere una precisión de cálculo extremadamente alta. Es como intentar acertar en un agujero minúsculo. Invisible a simple vista desde 500 metros de distancia. Al ver el meticuloso informe de Catherine y su actitud decidida,
Harrison le dijo que podía intentarlo, pero que todos los datos debían pasar por él. Esto también provocó el descontento de Stafford. Le dijo a Catherine que una simple calculadora no tiene autoridad para enviar informes a la NACA, y usó eso como excusa para obligarla a hacerlo de nuevo. Lamentablemente, en esta segunda ocasión, el relanzamiento del Freedom 7 no tuvo mucha suerte. Debido a una discrepancia entre el punto de aterrizaje real y el calculado, el cohete se desvió de su trayectoria prevista originalmente. Afortunadamente, el equipo de rescate llegó a tiempo, y gracias a ello, los astronautas escaparon del desastre. Sin embargo, aún se desconoce el paradero de la cápsula espacial perdida, cuando se hundió en el océano. Harrison también fue interrogado por sus superiores. Este incidente hizo que los astronautas se preguntaran cómo podrían volar al espacio con tranquilidad, para evitar que un error así vuelva a ocurrir. Stafford expuso los puntos clave de esta misión. Aunque la gravedad de la Tierra siempre atrae a la nave, si su velocidad es demasiado alta, romperá la atracción gravitatoria de la Tierra. Esa es la razón por la que la nave espacial orbita la Tierra, sin desacelerar jamás. Lo que deben hacer es calcular la desaceleración exacta en el momento preciso, para luego cambiar la trayectoria de la nave, de una elíptica a una parabólica. Y lo más importante es que, si es demasiado pronto, se incendiará al reingresar en la atmósfera. Y si es demasiado tarde, escapará de la gravedad terrestre. Masa, peso, velocidad, tiempo, distancia, fricción. Basta con que una sola variable cambie para romper el punto de equilibrio, haciendo que todos nuestros cálculos sean en vano. Ante esta inmensa presión, Catherine quiso solicitar su asistencia a la reunión informativa. Después de todo, es una carrera contra el reloj, donde cada minuto y cada segundo cuentan. Ella no puede mantenerse al día con la situación real. Cada vez que la información cambia, debe volver a calcular. Catherine, así es el trabajo. Su tarea es utilizar sus datos para realizar cálculos precisos. De lo contrario, buscaremos a alguien más capaz. Las palabras de su interlocutor la dejaron sin argumentos. Así que tuvo que conformarse con los datos actuales para sus cálculos. Pero justo cuando entregó el informe calculado a su superior, recibió una noticia. La hora de despegue había cambiado hace 6 minutos. Ya era la cuarta vez en el día. El cambio de cifras significaba empezar de cero. Catherine comenzó a quejarse. Si pudiera asistir a las reuniones informativas, tendría los datos nuevos para calcular más rápido. Stafford, furioso, dijo que eso era imposible, ya que ella es solo una mujer. Y además, una mujer negra. Estas palabras hirieron profundamente a Catherine. Por lo tanto, no tuvo más remedio que dedicar más tiempo a los cálculos. Una escena que no pasó desapercibida para Harrison. Tras dudar un momento, ella firmó el informe. Con su nombre. Como era de esperar, los datos cambiaron una vez más, provocando otro conflicto entre ambos. Justo en ese momento, Harrison los vio. Catherine aprovechó la oportunidad para expresar su opinión. El cohete despegará en unos meses. Y ahora, con los números que aún no han terminado de calcular. La razón es que los datos cambian demasiado rápido. Cada vez que se reúnen, tienen que volver a calcular desde cero. ¿Por qué no dejarla participar? Porque ella no tiene autorización. Si en el momento en que los datos cambian, y no recibo la información a tiempo, entonces, realmente no hay forma de trabajar con la máxima eficiencia. Necesito entrar ahí y escuchar con todos. Ella es una mujer. Ninguna mujer asiste a ese tipo de reuniones. Está bien, Stafford, lo entiendo. Al final, en todo este edificio, la palabra de quien tiene peso es usted, Sr. Harrison. Usted es el jefe. Jefe, debería actuar como tal. Entrar y salir. No diga nada cuando Catherine entre a la sala de reuniones. Todos la miran con extrañeza. Al ver a tantos líderes así, Catherine se siente un poco intimidada. El contenido de esta reunión es la zona de aterrizaje. Los militares quieren limitar el radio a 50 kilómetros, para que la nave espacial no corra peligro. Harrison pregunta, ¿cuál es la velocidad orbital del cohete alrededor de la Tierra? La repentina pregunta hace que Stafford entre en pánico, mientras busca torpemente la respuesta. Catherine dice con firmeza a todos, 28.234 kilómetros por hora. Cuando los militares preguntan si se puede calcular el punto límite, Stafford dice que teóricamente es posible. Ante tal respuesta, la otra parte claramente no está satisfecha. Bajo la presión de la contraparte, Harrison solo puede confiar en su empleada. Saca una tiza y le pide a Catherine que lo escriba. Ella camina con total confianza hacia la pizarra. Al calcular, Catherine nunca ha dudado de su capacidad. Realiza los cálculos con destreza en la pizarra. En solo 2 cortas horas, escribe la respuesta en la pizarra. Usa su talento para conquistar a todos los presentes. El punto de aterrizaje es 5,0667 grados norte, 77,3333 grados oeste. O mejor dicho, es justo aquí. Así que el punto de aterrizaje es 5,0667 grados norte. Es exactamente este lugar. Un radio de unos 52 kilómetros cuadrados. Me gustan sus cifras, por supuesto. Esto solo asume que el cohete puede ir con precisión al espacio y regresar. En cuanto a cómo lograrlo, todavía lo están investigando. Harrison no tiene más remedio que ir a la sala de ordenadores. El lanzamiento del cohete es inminente. Y todavía hay una gran cantidad de cálculos que requieren la máquina. El personal le informa. La máquina acaba de ser reparada. Así que muchos aún no saben usarla. Necesitan un gran número de programadores para introducir la información.
Dorothy también recibe una orden de traslado temporal. Pero sigue preocupada por las chicas negras de aquí. Recursos Humanos le dice a Dorothy. Por ahora solo usted será trasladada. Las demás tendrán que esperar. La situación es que, tras el lanzamiento exitoso del cohete, el grupo de computación de color también será disuelto. Claramente, esto no es lo que Dorothy quiere. Ella dice tajantemente que, si no lleva a esas chicas con ella, no aceptará el puesto. Esa máquina necesita el apoyo de mucha gente. Yo sola no podré hacerlo. Mis chicas pueden hacerlo. Todas son muy buenas. Dorothy finalmente logró convencer al supervisor. Sacando a su equipo de computación del sótano húmedo y oscuro, fueron recibidas en una oficina espaciosa y luminosa. Y aunque solo fuera una transición temporal, creían que no tendrían que quedarse en ese lugar para siempre. Mientras tanto, Catherine se encontraba en apuros. Cuando la nave espacial pasa de una órbita elíptica a una parabólica, actualmente no existe ninguna fórmula para calcularlo. Aunque es posible calcular el punto de lanzamiento y el punto de amerizaje. Sin esta trayectoria de transición, la nave se quedaría en el espacio indefinidamente sin poder regresar. Quizás la solución no sea una fórmula matemática nueva, sino una fórmula matemática antigua. La fórmula de Euler, el método de Euler. Pero esa fórmula es demasiado arcaica. Sin embargo, funciona numéricamente y puede aumentar la eficiencia. Después de eso, Catherine regresó a su grupo de cálculo original. Y buscó aquel libro que había estado cubierto de polvo durante tanto tiempo. Tras sustituir las cifras según la fórmula del libro, tal como predijo, logró calcular los datos cruciales. Como hoy era el cumpleaños de Catherine, volvió a casa más temprano de lo habitual. La aparición de Jim hizo que el ambiente se volviera tenso. Sosteniendo un anillo familiar, hincó una rodilla en el suelo. Le propuso matrimonio solemnemente a Catherine frente a los niños. En ese momento, ella estaba increíblemente emocionada. Antes de que Jim pudiera terminar de preguntar, Catherine se apresuró a decir que sí. Después de realizar 5 vuelos de prueba no tripulados, la NASA también confirmó que las computadoras más nuevas eran totalmente capaces de realizar el trabajo. Ese día, Harrison buscó a Catherine. Debido a que la velocidad de cálculo de la máquina IBM es inigualable por cualquier humano. Y además, el centro de lanzamiento de cohetes insiste en apoyar el uso de computadoras para las tareas de cálculo. Esto significa que ya no necesitan al personal de cálculo humano. El progreso es un arma de doble filo. Aunque trae un impacto enorme, también provoca que una gran cantidad de personas talentosas pierdan su empleo. Catherine no tuvo más remedio que regresar temporalmente a su antiguo puesto. Ante esto, Harrison también se sentía impotente. Lamentaba profundamente no poder retener a Catherine para agradecerle por todo lo que había contribuido durante el último tiempo. Antes de irse, el departamento le entregó un regalo. Era un collar de perlas exquisito. Una compañera le susurró a Catherine que Harrison tardó mucho tiempo en elegirlo con la ayuda de su esposa. Tras 3 años y 2 meses de planificación, finalmente llegó el día del lanzamiento del cohete. Unas horas antes del despegue, Harrison descubrió un problema repentino. Las coordenadas de aterrizaje de hoy y las de ayer no coinciden. Ahora, el mayor problema es que no saben si es un error de ayer o un problema de hoy. Solo pudo informar del problema actual a los astronautas. Los astronautas también expresaron su preocupación. Una vez en el aire. Yo soy quien pilota la nave. Pero ahora parece que la nave me está controlando a mí. Tiene razón, nuestra gente lo está solucionando. Dejen que la chica verifique los cálculos. ¿La chica? Sí, señor. Se refiere a Catherine. Sí, señor, la chica lista. Si ella dice que no hay problema, entonces estaré listo para partir. Las palabras del astronauta hicieron que Harrison se diera cuenta de la gravedad del asunto. Inmediatamente envió a alguien a buscar a Catherine. El empleado no se atrevió a demorarse ni un segundo. Corrió con los documentos en mano directamente hacia el área oeste. Este camino. Catherine ha corrido incontables veces con tacones altos. Esta es la primera vez que está tan exhausta que acaba empapada en sudor. Tras recibir los documentos, Catherine se puso inmediatamente a calcular. Entiende que esto concierne a la seguridad y al éxito de este lanzamiento. Una gran multitud se ha reunido en el sitio de lanzamiento. Los astronautas también están listos. Ahora solo faltan sus resultados. Justo cuando todos están al borde de los nervios, Catherine finalmente ha terminado. No se detiene ni un segundo. Corre directamente al centro de control. Después de recibir los documentos de Catherine, la reciben las mismas miradas discriminatorias de siempre. En ese momento, Catherine comprende que por muy fuerte que sea, no puede cambiar la perspectiva de los blancos. Justo cuando se giraba para irse, Harrison abre la puerta y sale. Saca una credencial y le hace señas para que entre rápido. Él les dice a los astronautas: las coordenadas exactas están justo frente a Catherine. Hemos confirmado el punto crítico en la atmósfera. Latitud 16,111984 grados. Longitud menos 165,2256 grados. Las coordenadas de aterrizaje coinciden. Esas son buenas noticias. Las máquinas no tienen sentimientos. Es realmente difícil que convenzan a un humano. Tienes razón. Catherine calcula más decimales que la computadora. Confío plenamente en esta serie de números. Debo agradecérselo a ella. Prepárense para el lanzamiento. Buena suerte, Friendship 7. Viento en popa. Tras la cuenta regresiva, el cohete se dispara hacia el cielo. El cohete alcanza la órbita prevista. Todos respiran aliviados. Pero Catherine no se aparta ni un paso. 10 horas después, el cohete aterriza en las coordenadas exactas
que Catherine calculó. Finalmente, se quita un gran peso de encima. Mientras todos vitorean y celebran, Catherine elige marcharse en silencio. Harrison la llama una vez más. Buen trabajo. Igualmente, Sr. Harrison. Cree que podremos llegar a la luna. Mi mente ya está allí. Ella usó su capacidad para ganarse el reconocimiento de sus líderes. Por lo que, excepcionalmente, se le permitió quedarse en el grupo de computación, con su carrera dando un gran paso adelante. Catherine finalmente camina hacia el altar con Jim. Al mismo tiempo, Dorothy recibe una nueva misión. Esta vez ya no es solo una programadora. En su lugar, es nombrada la primera supervisora afroamericana. Por otro lado, su amiga Mary también tiene un noble ideal. Ella rompe con los prejuicios raciales, convirtiéndose en la primera persona negra en estudiar en una escuela para blancos. Y finalmente se convierte en la primera ingeniera de la NASA. Catherine finalmente es reconocida por sus colegas. Stafford, quien solía menospreciarla, le sirve personalmente una taza de café, mostrando su respeto. En los años siguientes, ella continuó con su trabajo de cálculo. Y también fue responsable de las operaciones de despegue y alunizaje del Apolo 11. Para reconocer sus inmensas contribuciones en el campo de la aeronáutica. En 2016, la NASA nombró el edificio Catherine G. Johnson en su honor, a los 97 años. Recibió la Medalla Presidencial de la Libertad. La historia de hoy termina aquí. Gracias por ver el vídeo. ¿Qué les ha parecido esta película? Dejen sus comentarios abajo.